Fernando Alonso, 2 títulos mundiales. Y ya está. Espera, un segundo. Vamos a procesar eso. ¿Cómo es posible que una leyenda viva, un piloto que por talento puro y manos, muchísimos expertos y rivales, ponen en el mismo Olimpo que Senna, Schumacher o Hamilton, lleve más de una década sin ganar una sola carrera? ¿Cómo puede tener los mismos campeonatos que Mika Häkkinen? Con todo el respeto para el gran finlandés volador, algo aquí no me encaja. Esta es la gran paradoja, la frustración casi existencial que persigue a la Fórmula 1 moderna. Y la respuesta fácil, la que se dice rápidamente en la barra del bar o en un tuit con bilis, es siempre la misma, que es un tipo tóxico, sobre todo se dice en Inglaterra, que elige sus equipos peor que un daltónico eligiendo ropa, que su carácter es su peor enemigo. Pero eso, amigos, es una verdad a medias. Y las verdades a medias son las mentiras más peligrosas porque contienen la dosis justa de realidad para parecer creíbles. La historia real, si levantas el capó y te pones a analizar los datos y las circunstancias, es más compleja, incómoda y sinceramente más fascinante. Primero, derribemos el mito más pesado y repetido, el de que Alonso es un personaje tóxico que va por el paddock dejando equipos en ruinas. A ver, seamos claros, Fernando no es precisamente un embajador de la paz ni un osito de peluche, es un depredador competitivo, un animal con un estándar de exigencia tan brutal que roza lo tiránico, tanto para él mismo como para los que lo rodean. Pero de ahí a la caricatura de que es un destructor de equipos hay un trecho. La narrativa no se sostiene con los hechos. Cyril Abiteboul, quien era el jefe de Renault cuando se decidió su regreso a la Fórmula 1, fue muy claro al afirmar que lo encontró nuevo y mejor, habiendo dejado atrás el equipaje tóxico que se podía entender de su etapa anterior. Incluso Felipe Massa, con quien tuvo una relación tensa, y el famoso episodio de Alemania 2010, admite que a pesar de sus críticas, que en esa temporada Alonso fue el más regular y mereció ganar. Massa describe una dualidad interesante, un piloto que siempre tuvo dos caras, una pública y una privada, y que está centrado exclusivamente en el mismo. Esto no dibuja a un saboteador, sino a un individuo muy enfocado, quizá egoísta en su ambición, como lo son casi todos los grandes campeones. El propio Alonso ha reconocido con madurez que en 2007, en plena guerra civil en McLaren, tanto él como un jovencísimo y brillante Hamilton fueron inmaduros, y que la culpa de esa tensión fue compartida. Si fuera tan radiactivo, ¿por qué equipos como Renault o Aston Martin se pelearían por traerlo de vuelta tras sus periodos sabáticos? La respuesta está en el cronómetro. Lo que los datos sí demuestran de forma incontestable es que el tipo rinde por encima de sus posibilidades. Ha superado a casi todos sus compañeros de equipo de forma sistemática y a menudo humillante. A Massa en Ferrari lo destrozó en puntos año tras año. Solo en 2010 la diferencia fue de 252 a 76. A Button y Van Dorn en McLaren los aplastó. A Stroll en 2023 y 2024 le ha triplicado en puntos. Los datos demuestran que Alonso extrae un rendimiento extra respecto al material que le dan. En 2016, por ejemplo, con un McLaren Honda que apenas debía sumar puntos, él consiguió 54, unos 44 más de lo esperado para ese coche. Darle a Alonso un coche de media tabla es como darle a un chef con 3 estrellas Michelin una cesta de ingredientes de un supermercado de descuento. Te va a cocinar algo increíble, te va a sacar un plato digno, pero en el fondo sabes que estás desperdiciando un talento generacional. Antes de continuar, ¿sabías que el 84% de los espectadores de este canal no estáis suscritos? Si os gusta la Fórmula 1 y disfrutáis de este contenido, os agradeceré inmensamente vuestra suscripción. Significaría una gran muestra de apoyo. Entonces, si el piloto no es el problema principal, ¿cuál es? Aquí es donde la autopsia se pone interesante. Se puede decir que entre un 70 y un 80% del déficit de títulos de Alonso se debe a factores externos, una combinación de la calidad del coche y un timing nefasto. Piénsalo fríamente. Sus dos títulos, 2005 y 2006, llegaron cuando tuvo, sin discusión, el mejor coche de la parrilla con aquel Renault optimizado. Cuando la herramienta está a la altura del artesano, el resultado es la gloria. El problema es que esa alineación de planetas, esa tormenta perfecta, no volvió a repetirse jamás en su carrera. La etapa en Ferrari, entre 2010 y 2014, es el monumento a la frustración. Tenía un buen coche, sí, pero casi siempre era el segundo mejor de la parrilla por detrás del Red Bull de Sebastian Vettel, que parecía un misil tierra-aire diseñado por Adrian Newey en estado de gracia. Y aún así, con un coche inferior, Alonso arrastró ese Ferrari a 2 subcampeonatos que se decidieron agónicamente en la última carrera. Perdió el Mundial de 2010 por solo 4 puntos, en gran parte por una decisión estratégica desastrosa del equipo en Abu Dhabi. Estuvo a un pelo de la gloria, luchando no contra un coche, sino contra un cohete. Maximizó cada oportunidad como un verdadero caníbal. Pero si lo de Ferrari fue el drama de casi lo consigo, lo de McLaren Honda entre 2015 y 2016
2018 es una historia de terror. Su salto a este proyecto, que prometía ensoñaciones de revivir la gloria pasada, resultó ser la peor decisión de su carrera. El motor Honda no era un motor, era un ancla con ruedas, lento, frágil, desesperante. Tuvo casi 20 abandonos por fallos mecánicos entre 2015 y 2017. El propio Alonso calificaba aquello en la radio como un motor de GP2. Aquí el debate se acaba. Se calcula que el 90% de su falta de resultados en esa época se explica simple y llanamente por el coche. Daba igual que fuera el mejor piloto de la parrilla, no puedes ganar una carrera de caballos montado en un pony con asma. Y esto nos lleva directamente al segundo gran culpable en el banquillo de los acusados: sus propias decisiones personales. El volantazo hacia McLaren Honda fue el más visible y doloroso, pero la herida más profunda, el easy que atormenta los sueños de cualquier alonsista, es otra. A finales de 2016, Nico Rosberg, flamante y exhausto campeón del mundo, anuncia su retirada y deja un asiento libre en Mercedes. El asiento, el del coche más dominante de la historia reciente de la Fórmula 1, era un billete de lotería premiado y, por las razones que fueran, Alonso no acabó allí. Pero fijaros lo que confesó sobre lo ocurrido en 2014, justo en plena era de dominio de Mercedes. Quiero que seas honesto. ¿Tuviste la oportunidad real de irte a Mercedes? Te voy a preguntar además por un episodio concreto. En 2014, Toto Wolff, el jefe de Mercedes, llegó a proponer a Ferrari un trueque Hamilton por Alonso. Sí. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue? No, yo creo que era un momento del campeonato que se dieron las circunstancias para esa idea y bueno, pues se intentó de alguna manera, pero bueno, Ferrari no quiso en ese momento. Estaba también en plena negociación conmigo para intentar ampliar el contrato hasta el 2019, que esa era la oferta que tenía sobre la mesa, y al final pues no me convencía y bueno, y me fui a McLaren Honda con ilusión renovada porque creía que el ciclo ahí había acabado. Hamilton sí que quería. ¿Estaba dispuesto? Hamilton yo creo que ni sabía nada en principio, ¿no? No sé, igual. Según sus propias palabras, tuvo la oportunidad de irse a la escudería alemana, pero por lo que sea, también dejó pasar ese tren. Fue la oportunidad de su vida para subirse a un cohete y la dejó pasar. Una decisión que, vista con la perspectiva implacable del tiempo, nos duele. El resto, ese pequeño 5 o 10% que falta para explicar las causas, es pura mala suerte. El caos, un safety car a destiempo, un toque de otro piloto, una tuerca que se atasca en un pit stop, el ruido estadístico que en carreras tan apretadas puede decidir un campeonato. Un solo punto en 2007, 4 puntos en 2010, 3 puntos en 2012. Es decir, que se ha quedado a 8 puntos de pasar de ser un bicampeón del mundo a tener 5 mundiales y ser pentacampeón. Y la historia sería muy diferente. Pero claro, esto es hablar por hablar. Así que aquí lo tenemos. Un coche casi siempre inferior, un par de decisiones de mercado catastróficas y un poco de mala fortuna. Y tienes la receta perfecta para la frustración de un genio. Pero no creo que la historia del piloto asturiano sea solo de frustración, porque si hay una virtud que él ha demostrado siempre es la de la perseverancia, la de una resiliencia prácticamente sobrehumana. Y quizás en un futuro haya un cambio de guión, porque después de todo este calvario, a sus más de 44 años, podría estar a las puertas de su última gran oportunidad. Se llama Aston Martin 2026. Y ojo que esto no es humo ni un brindis al sol. Aston Martin está montando un equipo que parece sacado de los Vengadores de la Fórmula 1. Han fichado a Adrian Newey, el mayor genio de diseño de la historia, el arquitecto de los Red Bull dominantes, y lo han hecho justo para el gran reseteo del reglamento de 2026. Tienen un acuerdo para que Honda, que ahora sí es un motorista campeón y busca redención, les fabrique un motor en exclusiva, y han construido una fábrica y un túnel de viento de última generación que son la envidia de la parrilla. El equipo, bajo el liderazgo de Andy Cowell, está enfocando sus recursos en procesos robustos, buscando una fiabilidad en las simulaciones del 90% antes de tocar la pista. Es la apuesta definitiva, un all-in en toda regla. ¿Puede salir mal? Por supuesto. La Fórmula 1 es un cementerio de proyectos faraónicos que acaban en fracaso. Honda podría volver a tener problemas de fiabilidad o peso con el nuevo reglamento. Newey podría no dar con la tecla mágica, o simplemente Red Bull, Mercedes o Ferrari podrían ser, una vez más, inalcanzables. El riesgo existe, pero por primera vez en más de una década, creo que Fernando Alonso tiene una posibilidad real, tangible, de volver a tener un coche diseñado desde cero para ganar una última bala. Personalmente, si tuviera que poner
poner porcentajes a las posibilidades, diría que la probabilidad de que gane carreras en 2026, si todo encaja, podría rondar un 30 o 40%, y la de luchar por un título, un 10-15%. Sí, no son cifras para tirar cohetes, pero para un piloto que lleva años peleando con cuchillos en un tiroteo, es un arsenal completo. Ahora quiero saber vuestra opinión, amigos. Quiero que me contéis qué opináis de la carrera de Fernando Alonso, y si tiene razón al sentirse frustrado, y qué opináis de lo que puede pasar en 2026. Si os ha gustado el vídeo, os invito a ver el que aparece ahora en pantalla, en el que analizo su mentalidad ganadora. Nos vemos ahí dentro. Un saludo.